papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Rómulos, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la líder trans Twiggy Escobar, quien es caleña y lidera con otro grupo de mujeres trans de la ciudad todo lo que es la reivindicación de la comunidad LGTBI hoy aquí en Cali y el Valle del Cauca. Buenos días, Twiggy, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, contentísima de estar contigo. Está también con nosotros Luis Gabriel Rodríguez, él es escritor, es abogado, está vinculado a la revista El Clavo, ya ha publicado su primera novela y va a estar conversando con ustedes y conmigo sobre este tema que está en el pleno luz del día con respecto a las implicaciones sociales, culturales, políticas que tiene los últimos acontecimientos que se han venido dando con la comunidad LGTBI. Buenos días, Luis Gabriel. Buenos días, director, y vamos a estar conversando, vamos a estar tratando de entregar una opinión que nos ayude a pensarnos un poco más como país respecto a todo este tipo de temas que se están tocando en el mundo. Muy bien. Las personas que se reconocen como parte de la comunidad LGTBI, es decir, todas aquellas que con dolor o sin dolor, que son muy poquitas, han decidido desde niñas o desde niños salir del closet, lo han hecho en medio de gravísimas dificultades y de hechos de violencia, violencia simbólica y violencia psicológica y violencia física. Pero lo que ocurrió hace pocos días en Orlando, Florida, en Estados Unidos, digamos lo que es la tapa de la olla en cuanto al nivel de intolerancia y de homofobia que puede estar tomándose en las sociedades occidentales, por lo menos, que es a las que nosotros nos debemos como cultura. Y este tema nos obliga a reflexionar. El domingo anterior, el periódico El Espectador, y concretamente la periodista Cecilia Orozco, le hizo una entrevista a dos líderes de la comunidad LGTBI, a Cecilia Álvarez, que fue ministra de Comercio de Colombia y que es pareja de Gina Parodi, y al abogado Albarracín, que es líder, es un abogado muy prestigioso y líder también de la comunidad LGTBI. Ambos, pero en particular la exministra Cecilia Álvarez, estuvo presente en la marcha que en el barrio Lourdes de Bogotá se realizó para reclamar el respeto de la comunidad LGTBI por parte de la comunidad heterosexual. Y lo hizo ella, a nombre propio, sin ningún tipo de cargo público y sin ningún tipo de enmascaramiento. Llegó de cuerpo presente y estuvo ante las cámaras, ante toda la población allí, y explicó que la ministra de Educación, Gina Parodi, no había podido estar por su agenda, pero que intentó hasta último momento hacerlo. La entrevista es muy interesante, muy educativa y muy confrontadora con lo que significa el pensamiento
prejuicioso que en muchos de nosotros existe con respecto a los derechos y a los alcances de los derechos de las comunidades LGTBI. Por eso hemos invitado a Twiggy para que ella, desde su experiencia vital y desde su experiencia social y política, nos muestre cómo ven los actores de esta comunidad lo que está pasando. Cuando usted se dio cuenta, Twiggy, y su comunidad a la que usted pertenece, lo que acaba de ocurrir en Orlando, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron frente a estos hechos? Pues mira, cuando lo supimos, ¿qué te puede decir una persona que se ha acostumbrado a ese tipo de rechazos, muertes? Porque a través de mi vida he visto caer a mis compañeras maltratadas, masacradas, mucho dolor por lo que sucedió en Orlando y estoy con esa gente y con el dolor de mi comunidad LGTBI en Orlando. Pero también cabe apuntar de que a nosotros se nos ha olvidado esa historia que tenemos, esas memorias que tenemos la gente en Colombia. Nosotros hemos tapado el sol con un dedo y nos hemos olvidado de todas esas mujeres maltratadas, todos esos LGTBI, todas esas personas, todos esos hombres gay que en los bares eran antiguamente sacados, castigados, maltratados por las mismas entidades. Y la muerte de nosotras ha sido escondida. Nosotras no tenemos estadísticas que muere una mujer trans y no muere un hombre, y así mismo nos esconde nuestra realidad. Bueno, usted está diciendo algo muy interesante. Hasta 1982, si usted que es el abogado Luis Gabriel me corrige, en Colombia era penalizada la homosexualidad. En Colombia ser homosexual era asimilado a un delito. Solo a partir de la nueva Constitución de 1991, la homosexualidad dejó de ser considerada un delito para comenzar a considerarse una condición de la persona, es decir, una opción sexual de la persona, y ya dejó de ser visto como delincuente. Pero hasta antes de ese momento, como bien lo dice Twiggy, quien se declaraba homosexual o quien se comportaba homosexualmente era visto como un depravado, un aberrado, una persona que contaminaba el ambiente tanto a nivel físico como a nivel social y que por lo tanto era sujeto de destierro. Esto tiene implicaciones que no se han borrado en el tiempo de la historia humana. Hace apenas 30 años ocurrió esto en Colombia cuando se despenalizó la conducta homosexual. Y hoy en Estados Unidos, que es el país en teoría más desarrollado del mundo, pues seguimos viendo hechos como el que acaba de pasar hace 15 días. Analícenoslo usted, por favor, Luis Gabriel. Mira, para empezar hay que partir de que todo esto que está sucediendo no es extraño, ¿cierto? O sea, vienen siendo las consecuencias de todo lo que el mundo piensa. Cuando el director hace referencia a todo este tema de la Constitución del 91, hay que pensar también la sociedad colombiana como tal. Entonces, la Constitución del 91 tuvo dos procesos bien complejos que se pueden acoplar a este tema que es muy puntual. Primero, que la Constitución logró a través de su promulgación que se generaran unos cambios que legislativamente en muchísimos años todavía no se hubieran logrado. Es decir, si a través de las leyes nosotros teníamos que despenalizar, por ejemplo, todo el tema del homosexualismo, seguramente el Congreso pasaría 50, 60 años sin que todas esas reivindicaciones llegaran. Con la Constitución del 91 se logró, y es precisamente a través de esa Constitución y a través de los jueces que todos estos movimientos LGTBI han venido logrando el tema de sus reivindicaciones. Entonces, cuando nosotros analizamos, pienso que ese fue uno de los puntos de partida para lograr un tema de reconocimiento, que no lo ha hecho desde su punto el legislativo, que sería el llamado a construir y a generar que todo este tipo de cambios empiecen a lograr en el país, sino que se ha tenido que hacer a través de los jueces. Ese es un tema también complejo porque es una minoría defendiendo también a una minoría, porque lo que está sucediendo en este país es que se parte de un corte tradicionalista y conservador que está culturalmente todavía
en la gente. Es decir, si nosotros hoy hablamos de todo este tema del reconocimiento y la aceptación de la comunidad LGTBI, nosotros estamos hablando de una nueva generación, porque hablarle ya a las personas, por ejemplo, de 35 para arriba, sobre todo este tema de reconocimiento, por ejemplo, la marcha del orgullo gay, o todo este tipo de convocatorias, hay mucha gente que ni oír ni ver, ¿cierto? O sea, estamos en un tema también generacional, en donde pienso que es la oportunidad también de empezar a hablar de, primero el reconocimiento, porque con el reconocimiento empezamos a hablar de un tema de tolerancia, ¿cierto? Porque lo que está sucediendo hoy en día es que estamos negando al otro, y cuando hay esa negación al otro es que empieza la violencia, y la violencia se refleja tanto en la masacre de Orlando como en los temas de discriminación individuales. Por ejemplo, que van a un bar y no los dejan entrar, que van a un restaurante y no los dejan entrar, que está el mal comentario, como le decía el director ahora, el comentario de que es un depravado, el comentario de que es una persona enferma, el comentario de que se lo tiene que rechazar, que no. Todo este tema de exclusión pienso que se viene logrando a través de ese primer triunfo que logró todo este tema de la pluralidad de la Constitución del 91. Ya de ahí estaríamos hablando más bien de un tema social, porque no solamente son las implicaciones jurídicas. Analice usted, por ejemplo, que la Corte Constitucional, cuando aprueba todo el tema del matrimonio homosexual, eso genera pros y contras, y una serie de contras muy fuertes, por ejemplo, representadas en la voz del procurador. En el momento en que la Corte da ese paso hacia adelante, lo termina decidiendo una sola persona, porque la Corte al final termina en un empate, hay personas que no pueden decidir y terminan nombrando un conjuez. Entonces, una sola persona en cabeza de todo un país representado en una Corte termina decidiendo lo que debería decidir todo el pueblo como tal, porque pienso que ese es un tema generacional y que se tiene que impulsar desde la ciudadanía. En el momento en que nosotros reconocemos, empezamos nosotros también a generar más debate para este tipo de reflexiones. Twiggy, explíquele a nuestros televidentes e internautas, en general, cómo vive la comunidad LGTBI, por lo menos la comunidad caleña que usted conoce. Bueno, yo ante todo quisiera dar un aporte a lo que acaba de decir mi compañero sobre estas herramientas jurídicas, ¿cierto? El problema es que yo pienso que como historia de vida, yo pienso que a nosotros nos falta más difusión, más comunicación, más educación en las entidades en cuanto que es lo LGTBI, porque yo no puedo andar con una tutela y la Constitución, mire, esto es mi derecho, ¿cierto? Sino que de verdad tenemos que comunicarnos y darnos a conocer, y pienso que la 11ª Marcha de la Diversidad del Pacífico es una ventana muy grande para que nosotros nos mostremos y mostremos nuestras verdaderas realidades. De mi parte, como mi historia de vida, que hemos podido hacer muchas cosas y todo lo que hemos pasado y hemos sido maltratadas, a pesar de que haya mucho sobre el papel, seguimos siendo estigmatizadas, seguimos siendo estigmatizados. Creo que falta mucho por educación, mucha voluntad política en cuanto a las escuelas, en los colegios, en salud. Capacitar a toda esta gente que trabaja en salud, en la GPS, para un trato adecuado y digno para la policía. La policía se está haciendo un trabajo muy grande, pero de todo modo la policía, pocos, como tú dices, aportan, pocos aceptan, y los que no, pues es una entidad machista totalmente. Bueno, la comunidad LGTBI está cada día más ganando espacios, digámoslo, de interlocución, sino de poder, por lo menos de interlocución, para que de alguna forma el resto de la sociedad la escuche, la mire de otra manera. Pero usted acaba de decir, todo se logra y queda en el papel, pero en la realidad, en la vida cotidiana, ese papel no vale mucho, porque los derechos constitucionales y legales que se le han reivindicado a la comunidad quedan como letra muerta. Entonces, el caso, por ejemplo, sobre todo a nivel educativo, yo supongo que, y usted misma nos lo ha comentado fuera de cámaras, que el bullying, es decir, el matoneo, la burla, la discriminación, la humillación de la que se es objeto cuando esa niña o ese niño se declaran o se comportan como
con un comportamiento homosexual, pues es producto o es víctima de cualquier cantidad de manifestaciones homofóbicas por parte de sus propios compañeritos y compañeritas y por parte de la comunidad docente y educativa. ¿Cómo superar esa situación, Twiggy? Pues yo creo que falta voluntad política, que el Estado reglamente, que nos escuelas sean aceptadas desde la primaria, las chicas trans sobre todo, que son es muy fácil tener un chico vestido con tendencias homosexuales de hombre y no una mujer que haya definido su género como tal. Creo que esto violenta más y nos pone en una situación de desventaja ante los demás. Y pues pienso que deberíamos de llegar a las escuelas, a las comunidades, educar a la misma sociedad de que existen niñas transgénero, de que necesitan iniciar una primaria, que no es en bachillerato, no nos pueden condenar a tener que tener una transición de hombre cuando ya estemos mucho más adultas. ¿Por qué? Si yo tengo mi género y lo defiendo y lo defendí desde muy chica, yo pienso que debe ser mi derecho tener la capacitación. Luis Gabriel, los niños y las niñas, que casi siempre ocurre, y usted me corrige, Twiggy, a muy temprana edad descubren su verdadera tendencia sexual, pues como que la sociedad los obliga y las obliga a que se mantengan ocultas, en la penumbra, por todo lo que ella acaba de explicar. Usted, que es abogado y que es estudioso de estos temas, ¿qué cree que debemos hacer para ir cambiando poco a poco el chip de las familias, de los educadores, de las autoridades, para que se acepte que hay una condición sexual diferente, que posiblemente no es la mayoritaria, pero es diferente y tiene los mismos derechos a acceder a educación, a acceder a salud, a acceder a vivienda, a acceder a trabajo, a recreación, como cualquiera otra de las personas? Mira, yo siento que aquí el problema tiene un origen mucho más hondo que solamente el tema LGTBI. En Colombia, el no reconocimiento hacia la otra persona y con eso el tema del no respeto hacia el otro se origina desde en otros escenarios también. Entonces yo, escuchando a Twiggy me reflexionaba, y hay un punto mucho más grave. Mire, este es un país que empieza por maltratar a las mujeres, que empieza por maltratar a los niños, que en ese sentido las revictimiza también, por ejemplo, a las mujeres. Cuando hablábamos del tema de la institucionalidad y su respuesta frente a todo este tipo de temas de discriminación, de violencia, eso parte iniciando desde el tema de las mujeres, ¿cierto? Ya con eso nosotros vemos cómo es la respuesta de la institucionalidad estatal respecto a los problemas que se pueden dar y que pueden considerar como graves o como no graves. Entonces, por ejemplo, cuando hay un tema de violencia intrafamiliar, a la mujer le toca ir, denunciar, y muchas veces le dicen, no, mire, vaya para la casa que eso usted lo arregla con su marido en la cama, ¿cierto? Entonces nosotros ahí partimos de un tema de una institucionalidad que no le responde al ciudadano. Ese es un tema cultural, y ese es un tema cultural que se manifiesta en una cultura machista de un país machista, porque eso hay que reconocerlo. Segundo, que no respeta la diferencia, y en medio de eso se empiezan a presentar todo este tipo de elementos y de nuevas discusiones a los que la institucionalidad no le va a poder responder como se necesitaría, porque no es un sujeto imparcial en todo este tema. Entonces, si la pregunta es cómo nosotros podemos lograr esto, primero se logra desde los hogares, arrancando de ahí, de la educación en los niños, en el respeto por la diferencia, porque solamente en el respeto por la diferencia nosotros logramos el reconocimiento, y obviamente la misma institucionalidad va a ir en el mismo camino para entregarle un tema de igualdad, porque nosotros no estamos hablando aquí que se les tenga que dar también gabelas, que tengan que tener un trato especial, simplemente que hayan las condiciones para expresarse como tal, porque le estoy diciendo, la cosa es así. En este país arranca el tema de la discriminación, el tema de las violencias, arranca en todos ese tema, ese tipo de personas que los consideran inferiores, porque de ahí parte todo este tema. Correcto.
Entonces eso me da pie, Twiggy, a preguntarle a usted que es líder de la comunidad LGTBI en Cali, digámoslo, si pudiéramos intentar dar un porcentaje de las niñas y de los niños trans y homosexuales que son expulsados por sus familias cuando descubren o ponen sobre la mesa su tendencia, es muy grande, sobre el 100%, ¿qué porcentaje podríamos decir que es tirado, digámoslo, al mundo porque avergüenzan o terminan estigmatizando, entre comillas, a sus familias de origen? Sería incorrecto decir que todos, ¿no? Ahora en esos tiempos, pero sí la mayoría, un 80% son tratados de esta manera. Son muy pocos los casos donde hay una verdadera educación de los padres para aceptar nuestra diversidad. También lo que tú decías, Luis Gabriel, yo pienso que yo, así como cuento mi historia, porque el que no cuenta su historia está obligado a olvidar, a no tener un buen presente. Yo he sido, por medio de Twiggy Fundación, una mujer propositiva, empresarial, aguerrida, pienso en los cambios, pienso de mi parte dejar un precedente de que esas cosas no vuelvan a suceder con las nuevas generaciones trans, y por eso me enfoco mucho en la cultura, en lo que es el producir, ser mujeres productivas. Ya no tuvo estudios, ya no eso, pues démosle una posibilidad, porque la belleza, la juventud no dura siempre. Entonces vamos a tener que tener herramientas para poder sostenernos nuestra vejez, porque la mayoría de nuestras chicas no son educadas para pagar una pensión, no hemos sido educadas para tener un futuro reglamentado. Entonces, en eso se basa Twiggy Fundación y también mi emprendimiento como Twiggy Studio. Perfecto, y entonces eso me permite hacerle una segunda pregunta a usted, Twiggy, y pidiéndole a Luis Gabriel que nos refuerce su respuesta. Usted acaba de decir, el 80% de las personas que descubren su homosexualidad ante su familia es expulsada de una u otra manera. Es lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahora, de ese universo de comunidad LGTBI, ¿qué porcentaje termina en las garras de la prostitución? Porque como no hay otras alternativas, pues clarito, tienen que irse a la calle a buscar cómo ofrecerse en una comunidad heterosexual que termina siendo ¿cómo se llama? Mojigata e hipócrita, porque las niega por un lado y los niega por un lado, pero por debajo de la mesa los está buscando. ¿Sí? Mira, yo quiero ser muy respetuoso en cuanto al tema, porque las realidades de otras personas pueden ser diferentes, ¿no? De ciertas y determinadas. Pero en vista de mi trabajo y mi contacto con mis pares, pienso que la mayoría, por ende, que son chicas que no tienen una formación académica, la única propuesta que les queda de vida es peluquera o prostituta. Y definitivamente es muy fácil que acepten un chico gay que a una mujer trans dentro de una peluquería. Y es más fácil. Es mucho más fácil. Sí, en las peluquerías de alta élite y de todo. Pues que hemos ido abriendo espacios, pero de todos modos es una triste realidad. Y por ende terminamos en los videochats, ahorita más moderno, en los países extranjeros, en el bosque de Bolonia, en las vitrinas de Holanda, como me tocó mi realidad. Prostituyéndonos y por ende llega la drogadicción, llega todo este tipo de estilo de vida que da la noche. Luis Gabriel. Pienso que es un problema muy complejo que obviamente, como le está diciendo Twiggy, lo van sopesando con el tiempo, ¿no? Porque piénsese, yo hago otra vez la metáfora con el tema de las mujeres. Piénsese, las mujeres hace unos años, su oportunidad de vida era ser ama de casa. Y todo este tema de las reivindicaciones también, la forma de pensar diferente, les empezaron a abrir espacios, y obviamente también con la estigmatización. Entonces siento que les queda un camino muy largo por recorrer, pero siento que hay una oportunidad también en Colombia, porque no hay que desconocer que Colombia es un país joven, y en los jóvenes hoy en día es en donde ustedes tienen la oportunidad también de luchar por todo este tema de reconocimiento y de respeto.
yo vuelvo y digo, este es un país tradicionalista en el que ya llegarle a las generaciones que ya pasaron los 40 para allá, en donde todo este tema del prejuicio fue muy fuerte, en donde los educaron de esa manera, ya es como muy complejo entrar a cambiar ciertas perspectivas de su forma de pensar, pero con la gente joven pienso que el trabajo se puede hacer de otra manera. Complejo y llama mucho a la reflexión acerca de cómo la sociedad responde ante este tipo de cosas que hoy ya está más que probado que no es nada fuera de lo común. Es más, a medida que esto se empieza a hacer más público, mucha más gente también se empieza a sumar y ya no es como antes, por ejemplo, que salir del closet era una situación que se daba pues a las 500 y que el que se atrevía de verdad era una persona que tenía también toda esa decisión y que se había lanzado pues al ruedo, como se dice. Hoy pienso que ya es un tema mucho más común y creo que ya es el reto como sociedad para empezar a incluir. Hay casos interesantes, ¿no? Hay casos interesantes como este tema de las ministras que fueron nombradas por el presidente Santos también, como reconociendo un tema, reconociendo y materializando este derecho a la igualdad también. En Bogotá también Gustavo Petro hizo un tema de inclusión interesante. En Cali hoy estamos viendo también un alcalde que busca ser más incluyente y que está abriéndose a todo este tipo de temas. Siento que el trabajo que tiene esta comunidad es muy fuerte porque políticamente ya también se están organizando, ¿cierto? Yo quisiera preguntar cómo es este tema porque, por ejemplo, en elecciones se ve muy marcado todo este tema de los políticos buscando ese respaldo y al final cuando tienen que empujar, no empujan. Bueno, este es un tema bastante espinoso y como te digo, a mí me gusta contar la historia y todo eso y no quiero crear discordia con nadie, pero de verdad lo que pasa es que las voluntades políticas las hacen falta, porque se prometen cosas y se le dan a gente equivocada, como líderes de nuestra población que nos traicionan. De verdad es muy triste ver cómo está quebrantada la comunidad LGTBI aquí en Cali y también me muestro muy propositiva en el momento que me presento como soy, olvidando un poco contando esa historia, pero presentando nuevas alternativas, diciéndome muy cultural, muy positiva ante la juventud, ante las nuevas generaciones, ¿sí? Dando un poco de espacio a esa gente que se quite ese rencor y ese dolor que ha marcado nuestras vidas. Que es un tema de prejuicio, ¿no? Es un tema de prejuicio porque pienso que ahí ese es el elemento que se tiene que vencer, porque si nosotros partimos de una educación sustentada en el prejuicio, pienso que ahí es donde ya se perdió la batalla. Si nosotros, mire, hay que analizar algo. Los más radicales entre los padres, por ejemplo, cuando les termina el hijo confesando o la hija confesando que es homosexual, en el momento ya que tienen que aceptar la realidad, muchos terminan cambiando ese prejuicio y terminar entendiendo también que su hijo no es anormal, que su hijo está eligiendo una opción de vida. Y por ahí arrancan el pensamiento, pero es ya cuando les toca de frente. Por eso pienso que el proceso también va más encaminado a darse a conocer, a demostrar que lo que realmente no es esta comunidad no es lo que la gente tradicionalista y prejuiciosa mira, porque muchas veces el imaginario social lo que hace es mirar a la comunidad como una comunidad totalmente extraña, ¿cierto? Perfecto. Permítame, yo leo una respuesta de la exministra Cecilia Álvarez cuando la periodista Cecilia Orozco le pregunta ¿por qué decidió acompañar a manifestantes anónimos siendo usted figura reconocida? Está refiriéndose a la marcha de protesta que hicieron miembros de la comunidad LGTBI en Bogotá en el Parque Lourdes, y ella contesta: porque creo que uno tiene que enfrentar las cosas. Esta era una oportunidad para que yo pudiera expresarles
a los muchachos que estaban en el Parque de Lourdes que no tuvieran miedo, que manifestaran lo que sienten, que fueran lo que son y que digan a quienes aman, porque el miedo no puede dominar a ninguna sociedad. El mensaje para el país es que tiene que ser pluralista, una conducta que va mucho más allá de la tolerancia, pues implica igualdad de oportunidades independientemente de quienes sean homosexuales o heterosexuales. Y esto, o sea, la participación de la exministra que la tenemos en imagen, me da pie a preguntarle a usted, Twiggy, ella es una ministra gay, lesbiana, que tiene su pareja ahora mismo en el gabinete de Juan Manuel Santos, que es la ministra de Educación, Gina Parodi. Pero también hemos tenido en un instituto, en el Instituto Humboldt, a una mujer trans, a Batiste, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, ella es una mujer trans. O sea, siempre es mucho, entre comillas, es más validado, más fácil que se valide que una mujer como Cecilia Álvarez esté, a que esté una mujer como Batiste, desde su óptica. Definitivamente sí. También, pues tuve la oportunidad de conocer a Brigitte y pues mi posición, cuando nos conocimos, también es una realidad también de confort. Ella es una chica que se crió con posibilidades diferentes, con realidades diferentes, y al tocar mi verdadera realidad, creo que fui muy sensible ante ella y cambió todo ese chip sobre qué es una mujer trans. ¿Por qué cambió el chip? Porque pienso de que hay ciertos temas. Tuvimos un encuentro sobre, yo a veces no me he sentido discriminada, yo ando en la universidad, pero es que él es el profesor. Dijo ella. Sí, él es el profesor, él está dentro de un ámbito social donde es alguien que se ha formado y su tránsito lo hizo mucho después de haber pasado por todas las necesidades que pasa desde la primaria una mujer trans. Entonces, sinceramente la invité, vámonos para el distrito de Agua Blanca, de la manera como tú te presentas, y la realidad es otra. Ya se deja de ser la inclusión, ya se deja de ser respetado, ya se deja de ser... ¿Por qué? Porque en esos espacios no ha llegado ese mensaje, llega a las élites, las conferencias son en universidades para académicos, y no llega el mensaje a la verdadera población que necesita saber qué es la diversidad y tener ese respeto. Twiggy, usted como líder de la comunidad LGTBI ha tenido acercamientos, contactos, relaciones, trabajo conjunto con la Iglesia Católica y con las otras iglesias. Mira, yo en ese sentido también quiero ser muy respetuosa, cada quien elige su credo, su religión, pero si vamos a recordar, la Iglesia no ha hecho sino rechazarnos, quitarnos nuestros derechos, desconocernos como seres humanos y escudado en un Dios. Y pienso que ese es un Dios de bondad, nos debe querer a todos por igual. Pues eso es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Ajá. Papa Francisco lo acaba de decir, ¿sí? En una de sus encíclicas, que ese Dios amoroso del que hablan los cristianos es un Dios que cobija a todos, a los heterosexuales y a los homosexuales. Pero si vemos la realidad... Pero con beneficio de inventario, ¿no? Sí, perfecto. Porque hay algo que sí hay que reconocer, y es que muchas iglesias dicen, no, mire, yo no estoy de acuerdo con el tema del matrimonio homosexual, pero nosotros respetamos y nosotros estamos en contra de la violencia contra la población LGTBI. Pienso que ese es un tema de valor porque precisamente estamos planteando un tema de diferencia. Es que el tema de la diferencia tiene que plantearse así, en una manera integral. No todo el que está en contra del matrimonio gay, por ejemplo, está en contra de la población LGTBI. Correcto, ¿cierto? no es homofóbico. Exactamente. Por no aceptarlo no es homofóbico. O con la adopción de menores con esta población. Lo que pasa es que este país tergiversa, y el que no va de acuerdo a un discurso ya preestablecido, entonces está también contrariando, es un retrógrado. Entonces el manejo del discurso aquí es parcializado, tanto por un lado como por el otro. Entonces yo quería hacer referencia a algo, mire, es de mucha cuestión
todo este tema de las diferencias sociales, no solamente en la comunidad heterosexual, sino también en la comunidad LGTBI. El hecho de que una persona que nace en el distrito, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso al trabajo, a las oportunidades como tal, no va a tener acceso también a una mejor calidad de vida. Por supuesto. Y en la comunidad LGTBI se ve lo mismo. Lo acabas de decir tú, por ejemplo, en las élites vemos a 2 ministras, vemos a 2 congresistas, por ejemplo, que están ahorita impulsando las cosas impresionantes, Angélica Lozano y Claudia López. Entonces, ese tema de la desigualdad también termina enfrentando, o sea, no solamente es por la condición LGTBI, sino también por las condiciones sociales y culturales que tiene Colombia y económicas. Y políticas, pero, obviamente, Luis, ¿no? Yo insisto también en lo que ponía sobre la mesa temprano. Yo pienso que falta difusión, falta que nosotros mismos demos el mensaje adecuado a estas personas. Con la cuestión del matrimonio y la adopción, yo tengo una niña de 15 años y fue una niña que totalmente se crió al lado mío y con todas mis dificultades, defectos y todo, hizo lo que otras personas no hicieron. Así de simple. Entonces, también planteo... ¿Tu niña estudia en este momento? Claro, y me va a cumplir los 15 años y tendrá su party, su fiesta, y como personas, ¿sí? Lo que pasa es que también hay que darle a entender a la gente que el que tengamos matrimonio, el que tengamos adopción, no es que todos también nosotros queramos adoptar. Hay cantidad de gente que dice, yo no quiero tener hijos, y no cumple los reglamentos que debe cumplir también un hétero. No sé la gente por qué se mortifica por estos. No es que ya vamos a coger y todas las mujeres trans y todo el mundo va a tener el niñito y se va a casar con el señor de enseguida. No es el cuento. Yo creo que es un tema más de comunicación con las personas. Debemos cumplir unas reglas, ¿cierto? Donde los cumplen los héteros, los cumple cualquiera, para poder tener una bebé. ¿Cierto? Lo mismo con el matrimonio, se tienen que cumplir ciertos reglamentos y ciertos parámetros para tener un matrimonio y ser coherente con esto. Y ustedes, de su experiencia de vida, Twiggy, con su niña que dice va a cumplir 15 años, ¿qué le dice a las personas que desde fuera, desde la comunidad heterosexual, dicen, no, es que toda pareja homosexual que adopte o críe niños y niñas, pues los va a pervertir, los va a dañar, los va a hacer seres inmorales? ¿Qué le contesta usted ahora desde su experiencia de vida que tiene su niña? Familias diversas, es el tema de la marcha. Precisamente hay que puntualizar de que las familias son diversas, tanto en cantidad. Yo no tengo pareja, ¿sí? Yo la adopción la hice desde el fondo de mi alma y esa necesidad que teníamos las dos de estar juntas y se los dio, ¿sí me entiende? Pero no necesariamente el ser padre de alguien te obliga a tener una pareja como tal, porque si no vamos a ver los heteros la mayoría son separados, ¿sí? Y sin embargo tienen su familia y se reconocen como papá, como mamá, en diferentes posiciones. Ya. Bueno, hay otro aspecto que yo quiero pedirles a ustedes dos que toquemos en los minutos que nos van quedando. Las implicaciones para la salud que tienen como consecuencia toda esta discriminación. Usted, por ejemplo, sé que ahora mismo está trabajando en un proyecto de higiene, ¿cómo es que se llama? Higiene. Es un programa de acceso a materiales higiénicos de inyección. Exactamente, acceso a materiales higiénicos de inyección. Es un proyecto que está tocando uno de los fenómenos invisibles que tiene la comunidad LGTBI, y es que muchas de estas personas que terminan en la droga pues son heroinómanos y entonces usan jeringas de cualquier parte, y esto genera una transmisión inconmensurable de enfermedades y finalmente de mortandad que no se contabiliza en las estadísticas que manejamos para efectos públicos. Pero ahí hay un drama humano que se esconde por la discriminación a los servicios de salud. Explíquenos cómo está esta situación. Bueno, en el programa que yo fui llamada, fue por mi experiencia que he tenido en el exterior. Cabe apuntar también de que no fui llamada como mujer trans, sino por mi formación en cuanto al tema,
me llamaron como persona, como profesional y esto lo valoro mucho. También no es solo la población LGTBI, aquí en Cali hay una gran población y creo que mucho más hetero de inyectores de heroína y de otras sustancias y tirados en la calle porque no tenían la educación de estos programas internacionales en los cuales yo conocí, en Holanda, en diferentes países en los que yo estuve. En España. En España, sí. Entonces, satanizando la jeringa, ser inyector, aquí en Colombia te esconde, creo que mucho más que ser LGTBI, las personas están muriendo en los baños, están muriendo en las discotecas de sobredosis. ¿Por qué? Porque no tienen una correcta educación en cuanto a cómo se debe hacer. Ya tienes el problema, no lo vuelvas el problema, la adicción problemática. Cuando ya lo tienes problemático es porque estás atentando contra tu salud, estás atentando contra los que están cerca de ti. Y estamos haciendo esa campaña de recolectar esas jeringas, que no las dejen dentro de sus casas, que no afecten a sus familias, que ellos mismos no traigan más hepatitis C ni VIH. Y lo estamos viendo con enfermedades de dermatitis, tuberculosis, cantidad de problemáticas que tienen de salud. Y colapsando mucho más a la salud como está de colapsada ya. Y entonces el programa consiste en que ustedes le entregan a las materiales higiénicos. Sí. Nosotros no somos un centro de rehabilitación, nosotros respetamos como tal sus estilos de vida, pero sí les podemos dar rutas donde puedan llegar. ¿Sí? Eso ya es del Estado, el Estado debe rehabilitar a esas personas. También debe darle guías de salud, debe darle información, pero nosotros les estamos dando la ruta, les estamos dando un acompañamiento psicosocial dentro de nuestro local. Mire, este es un tema de salud pública bien complejo y el punto máximo pues lo estamos viendo en Bogotá con todo este tema del Bronx, ¿cierto? Por la estigmatización a la comunidad habitante de la calle, obviamente, con la comunidad habitante de la calle que al final es vista como parte de todo el tema criminal, cuando realmente sí son las víctimas, porque la drogadicción como tal es una enfermedad y eso es lo que también se tiene que conocer. Hoy en día el drogadicto también es señalado como el alcohólico, ¿cierto? O sea, son es vistos estigmatizado. como delincuentes y no como enfermos. Exactamente. Y en ese punto se presentan este tipo de cosas. Pienso que Colombia tiene una deuda histórica con su población, porque realmente este tema se debe manejar de otra forma y creo que lo más cercano que hemos tenido a una política pública real y cercana con este tipo de población fue en Bogotá, en la anterior administración, con todo este tema de los CAMAT, que generó un revuelo impresionante. La sociedad colombiana lo que hizo fue... Peñalosa lo está desmontando. Lo desmontado, claro. O sea, las prioridades no son esas, ¿cierto? Porque no generan rentas, generan es gasto. Y el gasto social, cuando es visto así, pues no les genera rentas a los privados. La cosa hay que decirla así, es el tema. Pero si vamos, excúsame Luis, si miramos el proyecto como tal, genera gente productiva, socialmente aceptada, ¿sí? El alcohol en determinados tiempos fue prohibido, pero ahorita socialmente tú puedes ser un alcohólico social, trabajar, cuánta gente no va a su trabajo y todo eso, ¿sí? Más que si fuera prohibido, ¿no? Y se fueron creando esos estilos de vida donde la gente se le enseña a que si estás borracho, no manejes. ¿Sí? Lo mismo se está haciendo con esto. Mira, consumir la cantidad que tenés que consumir, ¿cierto? Si te vas a inyectar, por favor usa una jeringa limpia, ¿sí? No tienes por qué acabar y dispone de esa jeringa usada bien, o sea, que no vaya contaminada en otra parte. Se la usan. No la dejes abandonada. Sí, no la dejes en tu casa, no la metas debajo del colchón. El problema es que la tiran y llega el otro. Igualmente, entonces mira el beneficio que traen estos cambios, ¿sí? Ellos lo ven porque no se lucran sus propios bolsillos, pero se van a lucrar y se van a ahorrar un gran dinero no colapsando las urgencias, porque esa gente ya no va a estar enferma. Esa gente ya va a utilizar una jeringa limpia, no va a infectar a su familia. Entonces los cambios, viéndolos, son grandísimos. Lo que pasa es que son procesos también muy complejos porque no solamente es la prohibición el problema, es la falta de educación, es todo este tema del consumo excesivo. Mire que en Colombia
Yo mencionaba el tema del alcohol, nosotros tuvimos un problema impresionante, cómo se desbordó todo esto y cómo la sociedad terminó en peligro porque no sabía uno si salía a la esquina y lo podía atropellar un conductor ebrio. Entonces pienso que todo este tipo de temas son integrales, pero como Estado sí le ha faltado respuesta a ese tipo de cosas. Sobre todo, mire, algo que es muy complejo, por ejemplo, todo lo que sucedió en el tema del Bronx, que intervinieron y ahora lo que están haciendo es subirlos a unos camiones para irlos a dejar a otros municipios y tratarlos de esparcir para que el problema se vaya para otro lado, que no es muy lejano a lo que vivimos hoy en Cali, ¿no? Nosotros vamos a tener un proceso de reestructuración de todo el tema del centro. Esa es la pregunta que sigue. Usted que conoce Twiggy, entonces en Cali, ¿dónde está concentrado el mayor drama humano que tiene no solamente la comunidad LGTBI, sino la comunidad también de heroinómanos y de drogadictos? Mira, en conjunto con la corporación Viviendo, que me han aceptado mi trabajo y han valorado toda esa experiencia de vida, hemos hecho un gran trabajo sobre el sector del Sucre, del Calvario, donde se concentra la mayor gente de inyectores. Sí. Y se está haciendo un gran trabajo. Lo mismo ATS de Bogotá, que es el productor de Cambie, y se está trabajando, es en este sector. Pero también hay mucha gente que falta por reconocerse, esos ejecutivos. Sabemos, yo que me he movido en ciertos ámbitos de moda, modelaje, eventos, sé que hay mucha gente que pues no necesita, porque tiene un presupuesto mucho más alto para comprarse una jeringa, pero también corren mucho más peligro porque son gente que están mucho más escondidos, son los que se inyectan en un baño, nadie se da cuenta, una sobredosis, nadie llega a tiempo, nosotros les estamos dando la orientación para manejar una sobredosis, ¿sí? Para que le pueda dar la mano a su amigo, a su hermano, porque este problema es grande. Perdón, yo hago una pregunta respecto a esto. Cuando tú dices se esconden en el baño, ¿cuál es la opción? O sea, ¿no esconderse? Creo que se está con todo debido al respeto, debido a la privacidad, ¿no? A la confidencialidad que tiene cada persona de sus hábitos, su género, lo puede decir o no decir, pero creo que es importante que todos se acerquen al proyecto para que tengan así un ser cercano que lo sepa, ¿sí? ¿Cuáles son tus hábitos de inyección o de diferentes hábitos de drogadicción? Como la pipa. Es conciencia individual como para... También, sí, para que tenga una persona de confianza con un acompañamiento, para que en determinado momento pueda salvar tu vida, sí, porque la mayoría de la gente socialmente que consume, consume al escondido, se encierra en su apartamento, se cierra con llaves y no hay tiempo. Luis Gabriel, yo sé que usted tiene un compromiso y antes de que usted se levante de la mesa quiero pedirle, ¿cuántos años tiene usted? 25. 25 años. Usted es abogado y es escritor. Desde su juventud, desde su formación profesional, desde su sensibilidad artística, déjele un mensaje a la comunidad que nos está escuchando y viendo con respecto a la problemática que hay como sociedad con la comunidad LGTBI y también por agregado con esa comunidad que menciona Twiggy, que termina en la drogadicción, que termina en la prostitución, corriendo cantidad de riesgos que podrían minimizarse si la sociedad encarara el problema. Totalmente, mire, yo estoy acá precisamente porque todo este tema del respeto a la diferencia, yo lo he trabajado en mi libro, yo lo he trabajado, y es precisamente porque sé que Colombia es un país que ha optado por la peor opción de todas, y es la eliminación de la diferencia, el irrespeto sobre el pensamiento del otro. En ese momento lo hemos visto en la violencia política, en todos los asesinatos, en la violencia contra la mujer y ahora en la violencia contra la comunidad LGTBI. Son problemas que la misma sociedad los ha puesto como tal en medio del discurso, ¿cierto? Somos un país violento, eso también hay que decirlo. Ayer mirábamos en las noticias algo muy complejo y muy triste, y es que asesinaron a una señora que tenía a un bebé en brazos, encontraron a un bebé también en un basurero. Entonces este tipo de cosas a nosotros nos hacen pensar que como sociedad estamos mal encaminados, que nos hace falta trabajar en un tema por el respeto sobre todo y por aceptar al otro. Es un tema de reconocimiento.
Como tal, el mensaje es que las oportunidades no están servidas en bandeja de plata. Nosotros como jóvenes tenemos que buscarlas también y en medio de todo eso empezar a crear una opción de vida diferente, porque realmente lo que está a la puerta o a la vuelta de la esquina siempre van a ser procesos como esos. El dinero fácil, el acceso a la droga, el acceso al alcohol, y en medio de todo eso también la vida puede tomarse una mala decisión y en medio de esa mala decisión se le pasa el tiempo y rato menos pensado estamos también en el Bronx, también estamos en el Calvario. Recuerden que el Bronx está lleno de doctores, ¿no? Ajá. Entonces, y de extranjeros con mucha plata. Entonces pienso que ahí es donde nosotros tenemos que pensarnos también sobre qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos y cuál es el proyecto de vida como tal. Entonces a mí me parece interesante este tipo de debate, sobre todo por el tema de una concienciación, por el tema del respeto. De ahí para allá, nosotros si partimos de ese tema, vamos a ser solidarios, vamos a ser tolerantes, vamos a lograr reconocer y avanzar como sociedad. Creo que ese es el mensaje. Le agradecemos a Luis Gabriel y lo comprometo a que siga aceptando venir aquí como panelista, porque lo queremos aquí, personas como usted, jóvenes como usted, lo necesitamos. Yo me doy el gusto de decir que Duvalier, que está hoy en la alcaldía, es hechura de este programa, estuvo 4 años como panelista, y me encantaría que usted venga a acompañarnos con más frecuencia. Muchas gracias, vamos a estar acá. Muy bien, Luis Gabriel, muchas gracias. Continuamos con Twiggy. Twiggy, el próximo domingo 26 es la marcha del orgullo gay, así es, ¿no? Sí, la marcha de la diversidad. De la diversidad. Explíquenos en qué consiste, cómo se convoca, quiénes participan. Pues mira, nosotros tenemos un comité organizativo, ¿no? Yo pertenezco al comité político-cultural y existen pues otros comités. Hemos tenido bastantes dificultades por como te digo, la falta de voluntad política, la falta de acompañamiento total para nuestra marcha, que es de reivindicación. Nosotros no es una marcha comercial, no es una marcha de lucro. Es una marcha de visibilización de nuestras necesidades, de todo lo que está sucediendo, de todas esas muertes, de toda esa falta de inclusión en salud, educación, en seguridad totalmente. Y marcharemos el 26 de junio, día domingo, 1 de la tarde, Parque de las Banderas. Esperamos que todos nos acompañen. El tema de este año es familia diversa caminando por la paz, porque todos somos diversos, las familias son diversas, los héteros tienen diversidades de actuar, ¿no? Diversas maneras de actuar. Bueno, y una pregunta que pareciera no tener conexión inmediata, pero sí la tiene de fondo, y es, ahora en este país que se apresta para llamarse al posacuerdo, para aclimatar un ambiente más de paz, de inclusión social, ¿cómo ve usted el papel que puede jugar la comunidad LGTBI y lo que espera la comunidad de esa nueva sociedad que en teoría debe nacer a partir del posconflicto? Mira, yo pienso que esta marcha hace parte de esa paz que necesitamos todos. La paz no es de la FARC con el presidente Santo, con todo respeto, la paz es de todos nosotros. Y si no está incluida mi población viviendo dignamente y con paz, no habrá paz total en nuestro país. Bueno, usted, Twiggy, está siendo muy clara en su planteamiento. Yo le pido, cierre el programa, déjele un mensaje a quien la está escuchando y viendo, aquí en televisión y también por internet. Pues el mensaje es a reconocernos el uno al otro, al respetarnos los demás, a saber que tenemos un vecino diverso, que podemos tener un hijo diverso, un tío, un hermano, que todos somos parte de una sociedad y que debemos de respetarnos. Y la invitación nuevamente a nuestra marcha el 26 de junio, Parque de las Banderas, 1 p.m. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de conversar en este rato con Twiggy Escobar y con Luis Gabriel Rodríguez, y cada uno desde su óptica, examinando qué significa para una sociedad como la nuestra el aceptar que somos diferentes, que somos esencialmente iguales como seres humanos, pero somos diferentes socialmente vistos, nuestros comportamientos, nuestras tendencias, nuestras conductas, nuestras aspiraciones, nuestros intereses, y que es en ese juego de
de manejo de las diferencias, donde se consolida la civilización, donde se consolida el que una sociedad sea viable o inviable. Porque si optamos, como lo decía Luis Gabriel antes de irse, por la peor de las decisiones, que es eliminar al diferente, que es eliminar la diferencia, estamos haciéndonos el harakiri histórico, nos estamos matando a nosotros mismos. Hay que aceptar la diferencia y hay que aceptar al diferente. Y el día que le perdamos miedo al diferente y a la diferencia, ese día estaremos mejor preparados para resolver los conflictos humanos que todos los días surgirán, pero sin necesidad de exterminarnos, de matarnos y de aniquilarnos. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Acoga, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. Acoga, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.